Damos paso ahora a la conferencia Evolución de la infraestructura en Colombia, 2 décadas de crecimiento, a cargo de Carlos Mario Gómez, director de asesoría técnica en Argos Colombia, a quien tendremos en vivo desde este set. Carlos Mario es ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en vías y transporte de la Universidad de Medellín, con 17 años de experiencia en la industria del cemento en Colombia. Hace 13 años trabaja en Cementos Argos y desde su rol coordina el equipo de soporte técnico de la compañía en el desarrollo, la formulación de proyectos y la formación técnica. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre tecnología del concreto, diseño de estructuras de pavimento y sistemas de construcción de vivienda. Durante los últimos 5 años, Carlos Mario ha participado con entidades públicas y privadas en la formulación de soluciones en pavimento para vías terciarias en Colombia. Además, es miembro activo del Comité de Pavimentos de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIHP, y del Comité de Vivienda de la Federación Interamericana del Cemento, FICEM. Su conferencia es una radiografía a la competitividad del país a lo largo de 2 décadas de nuevos retos, grandes proyectos y cambios de paradigmas. El sector de la infraestructura ha sido protagonista durante estos 20 años con proyectos como dobles calzadas, puentes icónicos por su tecnología y magnitud, los túneles viales más grandes de Latinoamérica y obras de ingeniería desafiantes. Carlos Mario, bienvenido, la audiencia es tuya. Gracias, Piedad. Buenos días a todos. Como Piedad lo indica, en esta ocasión quiero compartirles un poco acerca de esa radiografía, de esa transformación en 20 años de la infraestructura en Colombia. Entonces, voy a ir dando una serie de datos, vamos a ir mirando una serie de acontecimientos o de realidades que teníamos en algún momento de la historia. Y posteriormente me trasladaré a qué hemos hecho, cómo hemos ido transformando ello. Lo primero que quiero resaltar es que desde hace muchos años se ha venido haciendo hincapié a las riquezas que Colombia tiene. Nosotros somos uno de los países más biodiversos del mundo. Tenemos el privilegio de tener acceso a 2 océanos. Tenemos una riqueza hídrica incalculable, tenemos un alto potencial en generación de energía eléctrica a partir del recurso hídrico, tenemos un potencial en agroindustria, tenemos potencial en ecoturismo, tenemos múltiples aspectos en los que podríamos explotar, que podríamos generar una dinamización de esas economías, pero simplemente por una limitación en infraestructura no hemos podido hacer un buen aprovechamiento de esos recursos. Entonces, como les decía hace un momento, lo que queremos ver en este espacio de conversación es hacer un recuento de cómo estábamos en infraestructura hace 20 años, qué sucedía hace 20 años en el país, en qué estábamos en infraestructura aeroportuaria, en infraestructura portuaria, carretera, en qué estaban las ciudades, los sistemas de transporte público, la infraestructura urbana, qué fue cambiando en estas 2 décadas, qué medidas comerciales, qué tratados o qué leyes se fueron dando que nos permitieron empezar a hacer una mayor inversión en infraestructura, empezar a mejorar esa dotación en infraestructura, las carreteras, los puertos, aeropuertos y entre otros. Cómo estamos hoy en competitividad, pero también hacia dónde vamos. La tarea la hemos venido haciendo. Los gobiernos y el Estado, en todos los últimos gobiernos, ha hecho un esfuerzo sobresaliente, pero tenemos que seguir ese ritmo, tenemos que seguir un ritmo de inversión importante en infraestructura. Entonces, hace 20 años, ¿qué sucedía en la infraestructura del país? Hace 20 años teníamos que la nación era el responsable, la principal fuente de financiación de la infraestructura, particularmente en el sistema carretero, que es para nosotros en Colombia el principal sistema por el que movemos nuestra carga. Más del 81% de la carga en el país se moviliza por el sistema carretero. Nosotros abandonamos desde los 50 aproximadamente, abandonamos el ferrocarril, el transporte fluvial se olvidó y destinamos una importancia relevante al sistema carretero. Entonces, por eso nos vamos a concentrar en gran parte de esta conversación en hablar del sistema carretero, qué estamos haciendo en el sistema carretero y qué sucedía para el año 2000, de los costos que se necesitaban para operar esa infraestructura de transporte carretera
el presupuesto general de la nación aportaba el 71% y esas carreteras solamente eran capaces de generar el 29% de esos recursos. Es decir, era un sistema insostenible, no era sustentable desde la generación de recursos en los peajes y todo lo demás. Entonces, se convertía en un lastre para el gobierno y para el Estado en general. Teníamos, además de ello, un tránsito reducido por las carreteras del país. Hace 20, 25 años teníamos una problemática social, política, teníamos problemas de conectividad, problemas económicos, la crisis del 98, entre otros aspectos que a lo que nos llevaron fue a tener un bajo flujo de vehículos por esa infraestructura carretera. Además de que era una infraestructura carretera que no estaba preparada para ello. Era una infraestructura carretera insuficiente y precaria. Entonces, hay algo que quiero resaltar y es el punto de partida de la comparación. Para el año 2006, el Foro Económico Mundial ya, digamos, medía el nivel de competitividad de Colombia en infraestructura y en su sistema carretero, y en ese momento ocupábamos en calidad de las vías el puesto 85 de 125 países, perdón, el puesto 82, y ocupábamos el puesto 75 en calidad general de la infraestructura. Y doy esa cifra porque quiero ver hoy cómo estamos, cómo hemos ido evolucionando después de las inversiones que se han realizado. Entonces, rápidamente voy a pasar algunas fotos. Este era nuestro sistema de transporte de pasajeros en las ciudades. Voy a empezar con la infraestructura de las ciudades. ¿Qué teníamos? Sistemas desordenados, buses obsoletos, viejos, sistemas más agresivos con el medio ambiente, más agresivos con la arquitectura y el urbanismo de las ciudades. Pero más o menos en el año 97, 98, un poco antes del año 2000, se empieza a cambiar ese sistema de transporte en buses en el país, empieza Transmilenio. ¿Qué empezamos a hacer? Unos sistemas de carriles exclusivos para el bus, pero bueno, enseguida vamos a hablar un poco de ello. ¿Qué teníamos en la infraestructura carretera? El inventario de la red vial para ese momento era de aproximadamente 120.000 kilómetros. Más o menos las proporciones entre primarias, secundarias y terciarias es similar al que hoy tenemos. Pero teníamos en total en el inventario de la red vial en el país 120.000 kilómetros, de los cuales el 62% eran terciarias, el 14% primarias. ¿Qué teníamos en esa infraestructura? Pues, hace 2 minutos les decía, teníamos bajo tránsito, una infraestructura precaria, no estaba preparada, pero además de ello empezamos a ver en el país derrumbes, taponamiento de vías, caída de puentes por falta de mantenimiento, puentes ya viejos, obsoletos, que habían cumplido su ciclo de vida. Entonces, al final, teníamos una infraestructura muy vulnerable a efectos climáticos, a crecimiento de carga, y al final lo que nos seguían mostrando era un país que no estaba preparado para competir con una infraestructura bastante precaria. Antes del 2000, por los años 90, 92 aproximadamente, surge la primera generación de concesiones. ¿Por qué? Porque ya vimos el Estado solo, para que el Estado solo asumiera esa responsabilidad de la infraestructura vial, era muy difícil. Tenía que haber un aliado y ese aliado era el privado. Ya para el año 92, se da esa primera generación de concesiones. Fueron alrededor de 11 proyectos, más o menos unos 1.600 kilómetros, una inversión cercana para ese momento a los 950, 960 millones de dólares. ¿Y qué aprendizaje se tuvo de esa primera generación de concesiones? La primera es que faltó planeación, faltó revisar la distribución de riesgos porque se garantizaba un ingreso por un tránsito mínimo, se garantizaba un tránsito mínimo y a partir de eso los ingresos, y eso era un riesgo pues, que al Estado, que era el quien estaba poniendo los recursos, le era bastante difícil. Entonces, se sacaron los proyectos, pero al final hubo un aprendizaje muy grande y es que había que hacer más planeación sobre los proyectos. Había que entender más los temas ambientales, los diseños en fase 3, entre otros aspectos. Luego viene una segunda generación de concesiones. ¿Qué cambia entre la segunda generación de concesiones y la primera generación de concesiones? Lo primero es que se hace una redistribución de esos riesgos, se hace una validación previa de esos estudios y se elimina el ingreso mínimo garantizado. En esa segunda generación de concesiones, digamos que se entregan 2 proyectos, uno de esos se declara la nulidad del proyecto y queda de esa segunda generación de concesiones la malla vial del Valle del Cauca, básicamente. Ahora, ¿qué pasaba para el año 2000 con el transporte aéreo? El transporte aéreo era tal vez el único sistema que era capaz de autosostenerse.
era capaz de generar ingresos para cubrir sus costos de operación. No significaba ello que era capaz de generar recursos para mejorar esa infraestructura. Se dieron 2 primeras generaciones de concesiones, empezó el privado a trabajar o a ser quien aportara recursos para el desarrollo de esa infraestructura. Básicamente en esas 2 primeras generaciones de concesiones fueron 4 aeropuertos, en El Dorado, la segunda pista, los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla y el aeropuerto Alfonso Bonilla. Esas concesiones no consideraban la ampliación en infraestructura, consideraban la administración, el mantenimiento, pero no se exigía una ampliación en infraestructura. Es decir, estábamos administrando lo que teníamos, pero no estábamos pensando en crecer esa infraestructura. Ahora, eso es lo que teníamos hasta el año 2000. ¿Qué transformamos del año 2000 hacia acá? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué ha pasado con la economía, con la dinámica comercial del país? Lo primero es que hacia los años 90 se da la apertura económica. Empezamos a mirar al mundo comercialmente. Ya posteriormente se empiezan a dar los tratados de libre comercio con países o con bloques de países. Y eso obviamente marca una oportunidad para el país en su desarrollo comercial, pero eso depende de muchas cosas. Depende de la buena productividad, de la calidad de nuestra industria, pero también depende de la facilidad de sacar los productos, de la infraestructura para sacar los productos a puertos. Y ahí era donde perdíamos el examen. Y fue por eso que se empiezan a dar, y ya como una política de Estado, una importancia relevante a que la infraestructura tiene que enfocarse en una infraestructura de largo plazo, en una infraestructura que genere competitividad para el país. Voy a pasar por algunas fotos, voy a hacer un recuento rápido de parte de esas obras de infraestructura que se han ido realizando a lo largo de estos 20 años en los diferentes sectores. La primera, el sector portuario, en el Pacífico, el puerto de Aguadulce, en Barranquilla, Riverport, en Santa Marta, el puerto de la ampliación del puerto de la Drummond, tenemos el muelle de Contecar, tenemos Puerto Bahía. Todo eso, al final, lo que pretendía era que la puerta de entrada a nuestro país o la puerta de salida de los productos que generábamos en el país tuviera una adecuada infraestructura. Son algunos de los puertos que se hicieron, no son todos. Ahora, en el sistema aeroportuario hay algo particular y es que, claro, empieza igual que la dinámica de las concesiones en las carreteras y que ya había empezado en el sector aeroportuario, se empieza a dar una mayor participación del privado. Hoy se puede decir que en Colombia se estima que los recursos que están en el sector aeroportuario son 100% privados, en el sector aeroportuario concesionado. ¿Qué vimos entonces? ¿Cómo empieza a cambiar la dinámica de concesiones entre los años 90 y el año 2015? Empezamos a ver unas pequeñas concesiones, las que veíamos en la primera y segunda ola o generación de concesiones de los aeropuertos, pero ya para el año 2000 en adelante se da una concesión pensando en la competitividad. Se da la concesión de los aeropuertos del occidente, del aeropuerto El Dorado, entre otros aeropuertos del país, que lo que buscaban era obviamente administrar el recurso, pero hacer que eso fuera un negocio para mejorar esa competitividad, para mejorar y atender de una manera más adecuada los vuelos de carga y de pasajeros y poder atender un creciente sector, que miren lo que sucede con el sector. Miren cómo desde el año 2000 el flujo de pasajeros casi que se triplica comparado con el año 2015, y si lo vamos a comparar con el año 2019, pues posiblemente estamos muy por encima de 3 veces ese flujo de pasajeros. Y en la carga pasa algo muy similar con un bache más o menos hasta el año 2008-2009, pero era una exigencia mucho mayor a lo que se tenía antes. Ahora, en las ciudades, ¿qué pasó con el sistema de transporte de pasajeros? Veíamos ahora la imagen del transporte en buses, un transporte desordenado. Se empieza a dar el sistema, o se empieza a implementar en el país, en 7 ciudades del país, la primera fue Transmilenio, el sistema de transporte con buses articulados que circulaban sobre carriles exclusivos. Hoy en el país se estima que más o menos el 60% de los pasajeros se mueven a través de este sistema. Colombia es el segundo país en Latinoamérica que moviliza más pasajeros en este tipo de sistema. Como les digo, se implementó en 7 ciudades, iniciando por Transmilenio, y que es el que más personas moviliza, pero también tenemos Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Medellín, entre otras. Esto es en sistema de buses. Un poco antes, en el año 95, se inauguraba el Medellín el metro, pero digamos, se han ido dando dinámicas en esas ciudades
para mejorar esa movilización de pasajeros en ellas. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de buses que moviliza cerca de 3,5 millones de pasajeros por día. Tenemos alrededor de 250 kilómetros de carriles exclusivos para buses, que al final lo que hace es que nos genera un transporte un poco más ordenado. Todavía hay algo por trabajar en ello. Hay que trabajar en los costos de operación, en la restitución de la infraestructura, pero es mucho mejor a lo que teníamos. Hay oportunidades de mejora en ello. Ahora, en las ciudades, ¿qué pasaba en las ciudades? Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, todas las demás. Se empezaron a dar una serie de intercambios viales, se empezaron a dar inversiones en transporte, inversiones en saneamiento, entre otras inversiones que mejoraran la calidad de vida de sus habitantes, que mejoraran la conectividad, que mejoraran el transporte de pasajeros, entre otros. Caso Transmilenio en Bogotá, caso Metroplus en Medellín y todos los demás sistemas de transporte masivo, no era el sistema de transporte per se, sino lo que eso generaba en el desarrollo urbano de las regiones o de las ciudades. Desarrollábamos el carril exclusivo, las estaciones, se desarrollaba el comercio, la arquitectura y el paisajismo y el desarrollo urbano de la ciudad iba cambiando. Caso Medellín, empezamos en el año 95 el metro, hacia el 2006 más o menos estábamos con Metrocable, 2014 el tranvía, los puentes que cruzaban el río en la ciudad, y cada uno de ellos fue teniendo un reto para la ingeniería, porque era el primer sistema de transporte aéreo en el país, los puentes más largos, los puentes más anchos, el puente levadizo en el caso de Barranquilla, el primero en el país. Entonces, hemos ido mirando en qué está el mundo y trayendo esa ingeniería al país y retándonos nosotros mismos, retándonos desde la construcción y nosotros como aliados de esos constructores desde los productos y desde la logística que podemos entregar para sacar adelante esa infraestructura. Entonces, discúlpenme, esto fue lo que fue sucediendo en 3 de las ciudades, no es que aquí esté todo lo que sucedió, son solamente 3 de las principales ciudades del país. Ahora, ¿qué pasó en el sistema carretero? Y voy a hablar de qué pasó en el sistema carretero, hablando primero de qué pasó con el sector automotor. El sector automotor, desde el año 2000 hacia adelante, empieza a tener una dinámica diferente. ¿Y una dinámica diferente en qué? En entrada de vehículos nuevos de carga, vehículos comerciales, vehículos de uso particular. Y eso al final, claro, bienvenido porque dinamiza la industria del sector automotor, pero hay que tener infraestructura para ello y no estábamos preparados. No estábamos preparados porque las carreteras en el 2000 veíamos cómo estaban. Entonces había que empezar a trabajar en ello para poder atender de una manera adecuada esa infraestructura. Voy a hacer un recuento por algunas de las obras públicas, luego voy a pasar a algunas de las obras concesionadas. En obra pública, ¿qué hemos hecho en estos años? Más o menos en el año 2008 empezamos a hacer un trabajo y esos proyectos se fueron entre 2009 y 2014 en la ejecución. ¿Qué particularidad tuvieron estos proyectos? Que fueron nombrados en ese gobierno como vías para la competitividad y vías para la prosperidad. Colombia tiene una columna vertebral de sur a norte, que es la cordillera de los Andes, que se bifurca y son la cordillera occidental, central y oriental. Esa barrera natural nos ha llevado a que nuestra infraestructura se desarrolle de sur a norte, pero ¿dónde estaba la transversalidad? Parte de lo que buscaban estos paquetes de proyectos era generar transversalidad en el país, conectar esas vertientes, esos 3 grandes ejes que tenía el país, conectarlos con unas transversales para poder conectar al final los centros de producción con los centros de consumo. El primer reto que trajo este proyecto es que era entrar a unas zonas donde antes no habíamos entrado, con dificultades sociales, donde había que entrar con el ejército. Lo segundo es que en estos proyectos particularmente, desde la industria, evaluamos el pavimento de concreto como una alternativa. Teníamos unos precios del asfalto un poco por encima, ya estábamos pensando en infraestructura de largo plazo, generar una mayor competitividad. Entonces, quisimos hacer una evaluación, evaluamos los proyectos en concreto y logramos demostrar que era más eficiente hacer los pavimentos de concreto que hacerlos en las tecnologías que los veníamos haciendo. Y el tercer reto que les había dicho es que eran zonas alejadas, allá no había plantas, allá no había infraestructura para producir concreto. Entonces, tuvimos que hacer, y particularmente desde nuestra empresa, una inversión de más de $20 millones para montar plantas en el sur del país, en el Chocó, en zonas donde antes no habíamos pensado en tener una operación de concretos, para sacar adelante más de 800 kilómetros de vías. Estas son algunas imágenes de lo que hicimos. Como les decía, había zonas tan complejas que
teníamos que entrar con todo el apoyo del ejército, había que entrar los vehículos en caravanas, había que tener ese acompañamiento del Estado continuamente para garantizar la seguridad y la continuidad de esos proyectos. Estas son algunas imágenes que las voy a pasar rápidamente. Uno de ellos, Corredor del Sur en el Putumayo, la vía San Miguel-Santana, casi en los límites con el Ecuador. Hicimos entre puentes, pavimentos de concreto, más de 210.000 metros cúbicos de concreto aplicados. Otra de las vías que la semana pasada la ministra hablaba en el foro de ANIF, esta región tenemos una deuda como país con ella, que es el Chocó, no tenemos conectividad al Pacífico. Entonces, desde ese momento, desde el año 2008, se sacan los proyectos de Transversal Central del Pacífico y Transversal Medellín-Quibdó. Tenemos que conectar al Pacífico. Empezamos a trabajar, allá nos metimos, no sabíamos cómo se hacía, cómo era la zona, trabajamos con comunidades y, digamos, hemos venido acompañando los proyectos desde que se empezaron a hacer hasta el día de hoy, que todavía hay unos proyectos en esa zona. Transversal Medellín-Quibdó, esta es otra de ellas, la Transversal del Libertador, entre Huila y La Plata, también una zona donde antes no habíamos estado, con complejidades sociales. Allá tuvimos nuestras plantas, allá trabajamos, allá hicimos pavimentos de concreto. Esta, para mí, de las que más exalto en ingeniería, el puerto de Buenaventura mueve cerca del 50% de la carga del país en importación y exportación, ponderándolos. Pero por esa vulnerabilidad de nuestra infraestructura, cuando venía un derrumbe, la vía, recuerdo en el año 2010, en el fenómeno de la Niña de ese momento, tuvimos esa vía parada semanas y creo que un poco más de un mes. Imagínense lo que le sucede a un país cuando la comunicación con su principal puerta de entrada y de salida de productos se interrumpe por más de un mes o por más de un día. Eso no puede suceder. Entonces se empieza a dar el proyecto que conecta Múlalo con Buenaventura. Fueron varios contratos, pero lo interesante de eso es que es un cañón con un terreno muy escarpado, terreno rocoso, y al final el proyecto lo que consideraba era mantener el alineamiento más recto posible, de forma tal que no se tocara la montaña, se mejorara la velocidad de circulación de los vehículos. Este proyecto, si mal no recuerdo, eran alrededor de 12 túneles que sumaban algo más de 8 kilómetros, una serie de viaductos y que al final nos retaron para estar allá y para producir y ejecutar ese proyecto. Otro, recién inaugurado desde el año 2004 que empezamos la obra, allá estuvimos cuando se hizo la primera excavación del túnel exploratorio, túnel de la Línea. Aquí vemos las primeras imágenes de ese momento, año 2005. Ya habíamos instalado plantas en ambos portales para poder ejecutar esta obra que hoy es un hito para el país y para Latinoamérica, el túnel de la Línea. Algunas imágenes del proceso constructivo y ya unas imágenes de cómo quedó y cómo finalizó este proyecto. Un proyecto que no es per se el túnel de la Línea, sino los otros túneles, los viaductos que se tienen anexos a esta obra, que terminan siendo más o menos 25 túneles, 25 viaductos y unas 27 kilómetros de vías en doble calzada, en el túnel más largo de Latinoamérica, que sorteamos 8 fallas geológicas en ese trazado de 8.6 kilómetros, y una de ellas, la falla de la Soledad, considerada como una de las fallas más agresivas del planeta. Otro que hace parte de esa conexión de Bogotá con Buenaventura, que es el intercambiador Versalles, desde su geometría, su diseño geométrico bastante retador. Voy a ir avanzando. Este recién inaugurado también, el puente Yatí-Bodega, que comunica a Magangué, con Sicú, con Mompox, toda esa zona, que lo que busca es reducir aproximadamente en 3 horas el tiempo de recorrido entre la costa atlántica y el centro del país. Este se convierte hoy en uno de los puentes más largos del país. Esta es una imagen aérea de cómo cruza el río Magdalena este proyecto. Digamos que es el proyecto, son una serie de puentes y unas vías que conectan los puentes. Otra serie de proyectos que hemos venido desarrollando ya entre el año 2016-2020, otro puente sobre el río Magdalena, pero ya en Honda, en el municipio de Honda. Vino entonces, esto era obra pública, ya vamos a la obra privada. Vino esa nueva apuesta del sector privado a la infraestructura. Vino la tercera generación de concesiones, que ya en esa tercera generación de concesiones, ¿qué cambiaba respecto a la segunda? Se eliminó la garantía de tránsito, o de tráfico, perdón, y se elegía el proponente con el menor tiempo
con el menor ingreso esperado, perdón. Además de ello, se considera una gradualidad en la intervención, es decir, si yo iba a tener un tránsito alto, tenía que hacer las inversiones de una vez, pero si mi tránsito iba a ir creciendo con el tiempo, yo podía ir regulando esas inversiones y hacerlas con el tiempo. Y ya vino en el año 2013, la que es considerada la mayor iniciativa o el mayor paquete de proyectos en la infraestructura del país, que es la cuarta generación de concesiones, donde ya el capital era aportado por el privado, se pagaba por disponibilidad de acuerdo a las unidades funcionales y de esa forma se iba buscando superar ese rezago que teníamos en infraestructura. Voy a pasar algunas fotos rápidamente. Algunos de esos proyectos, Ruta del Sol Sector 1, tercera generación de concesiones entre el año 2011 y 2015. El puente de Flandes, esto ya hace parte de cuarta generación de concesiones, la primera concesión que ya se entregó, que es Girardot Honda Puerto Salgar. Ya esta fue entregada por completo, finalizada. Este es uno que también es un hito para el país, el puente de la Ciénaga de la Virgen, que busca comunicar los departamentos de Bolívar y Atlántico. Ahí uno cuando llega a la zona de Morros en Cartagena, pues ahí claramente tenemos dos limitantes. A margen izquierda, yendo hacia Barranquilla, la costa o la playa, y a margen derecha, la Ciénaga. Entonces, cuando pensamos en infraestructura, no podíamos pensar en una doble calzada ahí, y lo que en este proyecto se consideró fue un viaducto, considerado uno de los viaductos más largos de Latinoamérica, sobre una ciénaga. Había unas limitantes. La primera, tiempo, y la segunda, unas limitantes ambientales. No podíamos generar vertimientos. Ahorita, hace un momento, el ingeniero Gabriel nos mostraba el sistema constructivo con prefabricados. Eso fue lo que se hizo acá, sistemas de prefabricados donde las pilas se hincaban en sistemas top-down y las vigas se lanzaban con vigas lanzadoras. Este proyecto pudo terminar antes de tiempo gracias a la tecnología del sistema constructivo que se adoptó. Otros de los proyectos, ya en Ruta del Sol 1, también este es de tercera generación de concesiones, el Túnel 8. Estamos en ejecución, ya estamos entregando este año. Pacífico 1, uno de esos proyectos que surgió hace muchos años como autopistas de la montaña, que hoy son Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, que lo que buscan es conectar toda la zona de Antioquia, la zona norte, el Golfo de Urabá, conectado con la autopista de las Américas, con el Pacífico colombiano. Ahí vienen Pacífico 1, 2 y 3, pasamos por zonas con fallas geológicas, cruzamos el río Cauca, y eso lleva a que estos, tanto Pacífico 1 como Pacífico 2, sean retadores en número de túneles, longitud de los túneles, viaductos. Ahí hemos estado acompañando al concesionario, a los constructores, para sacar adelante este reto. Otro de ellos, Pacífico 2, también en un avance importante, uno de los proyectos más avanzados de cuarta generación de concesiones, túneles curvos, viaductos que conectan los túneles. Otro de ellos, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó, un proyecto de bastante relevancia. Túnel del Toyo no es proyecto de concesión, pero es obra pública, va a ser el túnel más largo de Latinoamérica. Hoy el túnel ejecutado y en servicio más largo es la línea, pero vendrá el Toyo, que tendrá 9.8 kilómetros, un poco más de 1 kilómetro adicional a lo que tiene hoy el túnel de la línea, proyecto en el que también estamos acompañando. Ahora, ya me voy a ir a las cifras para que podamos ir cerrando. Entonces, ¿cómo cambió la infraestructura entre el año 2000 y 2014? Lo primero es que pasamos de tener 120.000 kilómetros de carreteras a tener cerca de 205.000 kilómetros de carreteras. Es decir, los trazados mejoraron. Mejoraron en número de trazados, en número de vías. Hay que prestarle atención a que ese trazado sea competitivo, que haya puentes, que haya estructuras de pavimentos, que las velocidades de circulación se hayan incrementado. Ahora, cuando entramos a hacer un análisis de la red primaria, vemos cómo la participación del privado, que es la barra azul, ha ido creciendo con el tiempo. Eso nos lleva a que hoy en la infraestructura de transporte para el país, el sector privado es un actor fundamental. Ahora, en inversión, ¿qué ha sucedido? Para el año 2003 se estimaba que se invertía aproximadamente el 0.6% del PIB en la infraestructura vial. Para el año 2013 ya íbamos cerca del 2%. Ya la línea amarilla ve cómo en el país se ha ido dando una dinámica creciente de inversión en infraestructura de transporte. Ello es una necesidad. El BID, digamos, una de las consideraciones que el BID hace es que Latinoamérica, para salir del rezago
y superar esa competitividad y ser competitivo, debería invertir cerca del 6% de su PIB. Ponderando el promedio de todos los países, estamos hablando que Latinoamérica hoy invierte entre 3.5 y 4% de ese PIB. Es decir, todavía hay una oportunidad de inversión. Colombia ha venido haciendo la tarea en términos de inversión. ¿Qué logramos y qué hemos logrado en infraestructura concesionada? En tercera generación de concesiones, 9 proyectos, de esos 88 tramos terminados, se han hecho 187 puentes, se han hecho 25 túneles, todavía faltan algunos para cerrar esos proyectos de tercera generación de concesiones. El avance que tenemos en cuarta generación de concesiones, según el reporte de la ANI, es de 29 proyectos, ya tenemos 24 unidades funcionales terminadas. Digamos que el reto es hacer 766 viaductos o puentes, hemos terminado 190, y en túneles debemos hacer 41, hemos terminado 2. Hay otros en construcción y otros por iniciar. ¿Qué tenemos en infraestructura? Aquí hay una cifra que me parecía bastante interesante. Hasta el año 2010, digamos que el ritmo al que avanzaban las dobles calzadas, creo que teníamos, no sé, tal vez menos de 100. Hoy, el ritmo al que avanzamos por año en dobles calzadas es que hacemos más de 300 kilómetros de doble calzada por año. Eso al final lo que va a hacer es que nos va a mejorar ese flujo, esa velocidad de circulación, la seguridad en las vías, que nos va a aportar competitividad al país. Me traje esta tabla porque quiero compartírselas. Colombia, claro, tenemos 3 grandes cordilleras que uno diría, qué dificultad, pero eso nos ha llevado a retar a la ingeniería. A retar a la ingeniería porque tenemos que cruzar esas cordilleras para generar esa comunicación. De los 15 túneles viales más largos de Latinoamérica en operación, Colombia tiene 10. Y de esos 10, hemos participado como compañía en más del 70%. Es decir, Colombia hoy es un referente en túneles viales en Latinoamérica. Ostentamos los primeros 5 túneles más largos, los tenemos hoy en el país. Entonces es motivo de orgullo para todos. Las inversiones, no me voy a detener un poco en esto, cómo ha ido cambiando la inversión del presupuesto general de la Nación en el sector transporte. Vemos cómo ha ido creciendo. Y quiero mostrar esto, y es, ahorita cuando iniciamos mostrábamos que en el año 2006 Colombia estaba en el puesto 82 en calidad de la infraestructura. Miren cómo estamos hoy en Colombia en calidad de la infraestructura. Nosotros tenemos acá, primero, esta es la medición del Foro Económico Mundial en términos de competitividad. Para el año 2006 estábamos en el puesto 82 en infraestructura. Hoy en Colombia estamos en el puesto 81. Esto es infraestructura carretera, esta es calidad de las vías. Pero cuando ya analizamos la calidad general de la infraestructura, hemos pasado del puesto 75, que no lo marqué allá, a tener hoy en Colombia, en vías pasamos del puesto 82 al puesto 104. Y en infraestructura estamos en el puesto 81. Hemos aumentado el número de países. ¿Por qué no se ve todavía esa mejora? Porque en estos momentos estamos construyendo la infraestructura. Apenas se está poniendo al servicio. En unos años va a empezar a entrar en servicios de infraestructura y se va a marcar esa competitividad. Es decir, vamos a ir ganando puestos en competitividad. ¿Qué se viene en el país? Lo primero es que la infraestructura equivale a competitividad. Lo que dice la CEPAL es que cuando hacemos inversiones en infraestructura impactamos la estructura de costos de las empresas, la productividad, la conectividad y el bienestar de la población, la calidad de vida. Entonces, bajo esos esquemas, empezamos a ver que la CEPAL, el BID empiezan a indicar que necesitamos seguir invirtiendo en infraestructura. El BID dice que para aumentar la productividad necesitamos generar la conexión de la totalidad de la red vial terciaria. El Informe Nacional de Competitividad, que se construye en el Consejo Privado de Competitividad, extraje 3 aspectos que ellos consideran. El primero es que se debe establecer una única hoja de ruta para priorizar y estructurar los proyectos. Ahí tenemos el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Debemos promover mecanismos a la iniciativa privada de la priorización de proyectos. Necesitamos seguir fomentando la participación del privado en concesiones, en obras por impuestos, entre otros. Y también definen avanzar en el diseño e implementación de un programa integral para la red vial terciaria. ¿Qué viene entonces y qué planes tiene Colombia? Colombia tiene como política de Estado el Plan Maestro de Transporte Intermodal,
¿Qué considera? Considera una inversión importante entre el 2015 y 2035. Dentro de eso, ¿qué se considera? Hay 101 proyectos de la red básica, 52 proyectos en la red de integración, vamos a intervenir las redes férreas, los ríos. Eso nos va a llevar a una inversión aproximada de 10.4 billones de pesos por año, que equivale al 1.3% del PIB para el año 2015. Según DNP, Colombia debe invertir al 2035 aproximadamente 335 billones de pesos. Pero yo hago énfasis en que de esos 335 billones de pesos, 208 billones de pesos son en el sector transporte. Transporte es carretero, aeroportuario y ferroviario. Ya esto es desde el Ministerio de Transporte que se está sacando. La semana pasada la ministra hablaba del programa Compromiso Colombia, que lo que busca es la reactivación del sector y el apalancamiento de la reactivación económica por temas del COVID a partir de los proyectos de infraestructura. Se habla de 79 proyectos, inversiones cercanas a los 62 billones de pesos y se estima que de esos 79 proyectos, 40 van a estar finalizados este año. 40 de ellos que hacen parte de unos proyectos que ya están en curso. Esto es desde el plan de reactivación que tenemos con el Invías. Va a haber una inversión importante en la red vial terciaria. Va a haber una inversión importante de recursos de regalías, recursos del Estado, recursos de ayudas internacionales en el mejoramiento de esa red vial terciaria. La quinta generación de concesiones, que en total son cerca de 32 billones de pesos entre las dos olas. La primera ola son cerca de 18 billones y eso va a buscar dinamizar eso. Hice un recuento rápido y me aceleré un poco. Y aquí solamente creo que estaré tocando menos del 1% de los proyectos que han sido relevantes para la infraestructura en Colombia. Lo que es importante resaltar de eso es que nosotros como compañía hemos acompañado a más del 70% de la ejecución de esos proyectos considerados como estratégicos para la infraestructura del país y ello nos lleva a decir que creamos valor social a partir de las obras que ejecutamos en nuestra compañía por el país. Muchas gracias.